Capítulo es modelo costo-volumen-utilidad y lo que buscamos es entender relaciones entre costo, volumen y utilidades en una organización. Hay, hay 5 supuestos. El primer supuesto es el precio de los productos va a permanecer constante, salvo que nos digan lo contrario, pues en un enunciado. Aquí también lo que buscamos es entender justamente los volúmenes o los niveles de actividad. El tercer supuesto también es acerca de los costos variables por unidad. Solo cambian en la medida en que los enunciados así no lo digan. Cuarto supuesto es los costos fijos totales. Y el quinto supuesto es que la mezcla de los productos vendidos permanece constante. Aquí entramos a hablar de compañías que son multiproducto, que son pues más parecidas a lo que ocurre en el mundo real, compañías que tienen crema dental, enjuague bucal, cepillos de dientes, etcétera, etcétera, por ejemplo. Bueno, entonces la lectura se centra en un ejemplo de unas decisiones que toma una empresa que se llama Acoustic Concepts. Y básicamente de lo que se trata es comercializar una nueva bocina para los sistemas de sonido de los automóviles. La bocina se llama Sonic Blaster y usa un avanzado circuito microprocesador que aumenta la amplificación a niveles asombrosos. Sonic Blaster fue un éxito. Las oficinas están alquiladas en un parque industrial. Entonces aquí hay decisiones de diferentes tipos. Por ejemplo, los que estudian ingeniería industrial, entonces está más relacionado con la manufactura, fábrica taiwanesa de electrónica para manufacturar la bocina. Los que estudian pronto publicidad están más, mercadeo o publicidad están más familiarizados con los anuncios en las revistas de automóviles. Y hay también temas de mano de obra, la recepcionista, el contador, un administrador de ventas y un pequeño equipo de vendedores para comercializar las bocinas en las tiendas al menudeo. ¿Cuáles son los fundamentos del análisis del modelo costo-volumen-utilidad? Aquí hay un ejemplo que de cierta manera pues es lo que venimos trabajando desde el capítulo anterior al separar los gastos variables de los gastos fijos. Entonces, miren que a nivel unitario, la, la empresa tiene un precio de venta al público de la bocina de 250 pesos y sus gastos variables suman 150 pesos por bocina. Es decir, que cada bocina le deja un margen de contribución a la empresa de 100 pesos. Si miramos, por ejemplo, en el mes de junio, en donde se vendieron 400 bocinas, entonces podemos calcular el estado de resultados bajo este formato de margen de contribución. 250 pesos la unidad vendida y vendo 400 unidades, tengo unos ingresos de 100.000. Los gastos variables, 150 pesos por bocina vendida y fueron 400, 60.000 de gastos variables para un margen de contribución de 40.000. Quito los fijos, que son 35.000, y quedo con una utilidad de operación de 5.000 pesos. Entonces, en otras palabras, ¿qué viene siendo el margen de contribución? Es el importe remanente de los ingresos por ventas tras reducir los gastos variables. O dicho de otra manera, es el importe disponible para cubrir los gastos fijos y luego proveer utilidades para el periodo. Cubrir gastos fijos y el resto queda como utilidad. Bueno, entonces tenemos, digamos, si fuéramos a mirar la venta de una bocina solita, pues ese margen de contribución de 100 pesos, le quitamos los gastos fijos de 35.000 y pues estaríamos en una pérdida neta operativa de 34.900. O sea, si la contribución no basta para cubrir los gastos fijos, en ese periodo habrá pérdida.
Si vendemos otra bocina, pues ya estamos duplicando los ingresos, los gastos variables también se duplican, el margen de contribución también se duplica, los gastos fijos son independientes de la cantidad de bocinas vendidas, y aquí la pérdida neta operativa la estoy disminuyendo en 100 pesos, que es el margen de contribución que me deja cada bocina vendida. Entonces, ¿qué es punto de equilibrio? Es el nivel de ventas en donde no hay utilidades, pero tampoco pérdidas. Mire, aquí estamos en una situación de punto de equilibrio con una utilidad operacional de 0, y ese punto de equilibrio se consigue cuando vendemos 350 bocinas a 250 pesos cada una, son ingresos por 87.500, 150 de gasto variable por las 350 bocinas, serían gastos variables de 52.500, para un margen de contribución de 35.000 pesos, que es justamente el valor de los gastos fijos, es decir, que estaría en una utilidad de operación. Una vez que se alcanza el punto de equilibrio, la utilidad de operación aumentará de acuerdo con el margen de contribución por unidad de cada unidad adicional vendida. Miren que acá cuando vendo la bocina siguiente, la número 351, están aumentando pues mis ventas en 250 pesos. Asimismo, en 150 pesos aumenta mi gasto variable. Es decir, que mi margen de contribución se aumentó en 100 pesos y ya esos 100 pesos están por arriba de mis gastos fijos y ya empiezo a dar utilidad operativa, ¿sí? Entonces, tenemos aquí los ingresos en un punto superior al punto de equilibrio. Los podríamos hallar cantidad de unidades por el margen de contribución por unidad, ¿sí? Eso me estaría dando esos ingresos que están por arriba. Es el resultado que representa las utilidades proyectadas para el periodo. Entonces, si quisiéramos saber el impacto de un aumento en las ventas sobre las utilidades, pues miraríamos cuánto es ese aumento de cantidades vendidas, se multiplica por el margen de contribución unitario, que en nuestro ejemplo anterior era 100 pesos, y ese resultado representa el aumento proyectado de las utilidades. Entonces, pues, la utilidad operacional es el margen de contribución menos los gastos fijos. ¿Qué es el margen de contribución? Es las ventas menos los gastos variables. ¿Listo? Cuando estamos en una situación de pérdida, cada unidad de ventas reduce la pérdida con su margen de contribución. Estar en punto de equilibrio es esa relación en donde mi margen de contribución es igual a mis gastos fijos, y estar en ganancia, cada unidad de ventas está aumentando la utilidad con su margen de contribución. Esto es lo expresado anteriormente, pero de manera gráfica. ¿Qué tenemos? Tenemos una medición de utilidades pérdidas, que es la vertical entre la línea de ingresos totales y la de gastos totales, ¿sí? Entonces, empecemos por estas gráficas que vienen pues también del capítulo anterior. Entonces, recuerden que siempre en el eje X tenemos el volumen de bocinas vendidas y en el eje Y tenemos los costos totales. Entonces, miren que el costo fijo, ¿qué es? El costo fijo es una recta que es paralela al eje X, ¿sí? Y que me está marcando unos costos que siempre se mantienen independiente si vendemos más o menos bocinas, ¿sí? Para nuestro ejemplo, recuerden que esos costos son de 35.000. ¿Listo? El costo variable sale digamos que
bueno, acá más que costo variable, acá tenemos, es la información de los gastos totales, ¿sí? Que parten de ese mínimo, que es el costo fijo, o sea, esa intersección con el eje Y de ahí para acá, en esta línea que es gris un poquito más clara, es la pendiente que teníamos de gasto variable, que era 150 pesos por bocina vendida, ¿sí? Entonces esto es una recta donde si se vende una bocina, se incurre en ese costo adicional al fijo de 150, si se venden dos bocinas, 300, adicional al fijo y así sucesivamente. Y esta que sale del origen, esta viene siendo mis ingresos totales. Entonces, la pendiente de esta es el precio de venta al público, ¿sí? Que es 250 pesos por bocina. Entonces, gráficamente, el punto de equilibrio es ese punto en donde se cruzan la recta de ingresos con la recta de costos totales, ¿sí? Acá nos da que para 350 bocinas, teniendo unos ingresos o unos costos totales de 87.500, estamos en punto de equilibrio. ¿Listo? Antes de ese nivel de bocinas, pues toda esta área son pérdidas, ¿sí? En la medida en que el nivel es menor, pues el área de la pérdida es más grande. Y de ahí para adelante, en la medida en que empecemos a vender más bocinas, estamos teniendo utilidades, entonces pues en la medida en que tengamos más utilidades, es grande el área de las utilidades. ¿Listo? Entonces, pues aquí se está mostrando la relación entre ingresos, costos, utilidades, volumen. Y pues digamos que estos pasos para construir este gráfico, pues fueron los que describí mientras se los explicaba. Bueno, aparece un concepto que es el tema del margen de contribución porcentual. Y es que los porcentajes son importantes. A veces los porcentajes nos hablan o nos dicen más cosas que el número en valor absoluto. Entonces, por ejemplo, este estado de resultados con 400 bocinas vendidas, que ya lo habíamos visto en una diapositiva anterior, ahorita lo expresamos en términos porcentuales. Siempre mi ingreso o mi precio pues de venta al público va a ser mi base 100, o sea, ese es mi 100%. Entonces ya después lo que estamos haciendo son reglas de 3. ¿Cuánto pesa el costo variable 150 sobre el precio de venta 250? Entonces, el gasto variable es el 60%. Por consiguiente, el margen de contribución es el 40%. ¿Listo? Que viene siendo cuánto pesa 100 en 250. ¿Sí? O la diferencia. 100 menos 60 me da 40. Bueno, entonces, eso pues en términos generales nos dice un poco más que un número en valor absoluto. Bueno, y todo esto de lo que estamos hablando, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Resulta que es muy útil a la hora de tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, el contador de Acoustic Concepts reúne la información para demostrar los efectos de los cambios en los costos variables, de los costos fijos, el precio de venta y el volumen de venta de la compañía en distintas situaciones. Por ejemplo, tenemos una situación en donde hay un aumento de las ventas que se consigue a través de lo que realizan las personas que estudian mercadeo internacional y publicidad. Ellos están pidiendo que si les dan 10.000 pesos de más en publicidad, ellos pueden lograr aumentar las ventas en $30.000. Es decir, que van a pasar de vender 400 bocinas a vender 520 bocinas. Es la pregunta para un financiero cuando el
el que estudia mercadeo internacional y publicidad le llega con esta propuesta de si se debe hacer el cambio o no. Y acá, elaborar los estados de resultados con el formato de margen de contribución, pues nos dan una luz en ese sentido. Mire que tenemos una columna de la situación actual de la compañía. La compañía vende 400 bocinas, genera ingresos por 100.000, los gastos variables, que son 150 pesos por bocina, por las 400 bocinas nos da 60.000, el margen de contribución, que es 100 pesos por bocina, por las 400 bocinas nos da 40.000, los gastos fijos son 35.000, la utilidad operacional es 5.000. Aquí hacemos el estado de pérdidas y ganancias con la propuesta de la persona de mercadeo. Dice que vende $30.000 más, ¿sí? Mire que los gastos variables me suben, porque es que estas bocinas están creciendo de 400 a 520 vendidas. Esas 120 que yo vendo de más, pues tienen el costo variable de 150 pesos, ¿sí? Por eso es que 520 por 150 pesos me da un costo variable de 78. Si encontramos este nuevo margen de contribución es de 52.000 y llego a quitar los gastos fijos que ahora se aumentaron, pasaron de 35.000 a 45.000. ¿Por qué? Por los 10.000 adicionales que está pidiendo mercadeo para hacer esa mayor publicidad, ¿sí? Entonces, acá tenemos una utilidad operacional nueva de 7.000 en este escenario. ¿Cuál es el estado de pérdidas y ganancias diferencial? Pues crecí en 30.000 vendidas, mis gastos variables crecieron en 18.000, mi margen de contribución está creciendo en 12.000, mis gastos fijos están creciendo en 10.000, es decir, que mi utilidad operacional está creciendo en 2.000. Entonces, miren ¿qué dicen ustedes? ¿Le autorizamos esta propuesta a los estudiantes de Mercado Internacional de Publicidad, sí o no? Sí. Sí. Sí, profe. Y pues son 2.000 más. Correcto. ¿Listo? Entonces, aprobada la propuesta. Profe, Sí, por lo menos cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Toto, yo escuché que tienen un estimado de que sus ventas se incrementen un 60% anual. Entonces aquí pues más o menos hago como la comparativa con el ejercicio. Pues aquí veo cómo aumenta el margen y la utilidad de operación. correcto. Esto digamos que estamos viendo acá, toda organización como Toto, por ejemplo, lo que plantea es, imagínense que estas son las ventas de un año y cuando están levantando números presupuestados para el siguiente, pues se ponen unas diferencias o unas metas de crecimiento, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto guarda pues mucha relación con lo que plantea José Alejandro. Bueno, sí, Pero yo tengo una pregunta. sí. Yo creo que esto es de más atrás, pero el margen de contribución, si yo aumento mis unidades, ¿el margen de contribución sigue igual? ¿O él disminuye? ¿O él disminuye? O sea, Pues si aumento mis unidades vendidas. recuerda que lo hablábamos la clase anterior, y creo que tú fuiste serio el que dijo que un negocio donde su gasto variable es más grande que las ventas, o sea, donde el gasto variable unitario es más alto que el precio de venta al público, pues es un negocio que no tiene sentido porque en la medida en Ya, que yo venda más, pues pierdo más, sí. ¿sí? Pero en la medida en que mi gasto variable unitario sea ligeramente, así sea muy poquito, más grande que mi precio de venta al público, en la medida en que yo venda más, mi margen de contribución tiende a aumentarse. Así sea poquito, pero tiende a aumentarse. ¿Sí? Ah, ya, listo, ya.
Ok. Bueno, cuando uno le coge la práctica a esto, pues no necesariamente hay que levantar los estados financieros de la diapositiva anterior, sino que uno puede hacer como unas fórmulas o una solución alterna y escoger y decir, bueno, habíamos visto que el margen de contribución era el 40%. Entonces, si yo voy a vender $30,000 de más, pues ¿cuánto es el 40% de 30,000? Son 12,000 pesos. Y ya vimos que para crecer esto en ventas, pues la gente de mercadeo está pidiendo 10,000 más en publicidad. Es decir, que el aumento de la utilidad operacional sería de 2,000. ¿Listo? Llegamos al mismo resultado, pues. Bueno, ahora viene una propuesta de los ingenieros industriales. Entonces, la propuesta de los ingenieros industriales es mejorar la calidad de la materia prima. Eso va a significar un aumento en el costo variable de 10 pesos por bocina o $10 por bocina. Y nos dicen que esa mejora en la calidad es bien percibida por el consumidor final, es decir, que las ventas pueden aumentar en 80 unidades físicas. Pues vamos a pasar de vender 400 bocinas a vender 480 bocinas mensuales. Entonces, esta propuesta le llega a la gente de finanzas, a los economistas, por ejemplo, y vamos pues a validársela, a ver si les aprobamos esto a los ingenieros industriales. Entonces, aquí lo estamos planteando de la forma rápida o de la forma pues sin elaborar el estado completo. Mire que, ¿cuánto nos dejan de margen de contribución 480 bocinas? Mire que nosotros estábamos diciendo que el margen de contribución unitario era 100 pesos por bocina. ¿Qué pasa? Ya lo bajamos a 90, porque es que como estamos metiéndole un componente de más calidad, el costo variable nos está aumentando en $10. Es decir, que ya nuestro costo variable no es de 150, sino que es de 160. Y si nuestro precio de venta al público sigue siendo de 250 menos 160 de costo variable, ya tenemos un margen de contribución unitario de 90. Entonces multiplicamos eso por las 480 vendidas y nos da un margen de contribución de 43,200. El margen de contribución actual, antes de la propuesta de los ingenieros industriales, ¿cuál era? Pues 400 bocinas vendidas, dejándonos 100 pesos de margen de contribución cada una, es decir, 40,000. O sea que miren que acá nosotros estamos creciendo el margen de contribución en 3,200. ¿Sí? Esto no está teniendo un impacto en costos fijos a diferencia de la propuesta de los estudiantes de mercadeo internacional, porque esto está tocándonos es solamente el costo variable. Es decir, que estos 3,200 de más que están a nivel de margen de contribución, luego sigue un mismo costo fijo, no ha cambiado, entonces esto baja directo a la utilidad operacional. ¿Qué dicen? ¿Les aprobamos o no la propuesta a los ingenieros industriales? Sí, Aprobada. Sí, Sí, yo también creo que sí se la aprobaría. aumentar la utilidad operacional en 3,200, pues es negocio, ¿sí? Vale la pena. Es bueno. Correcto. Bueno, ahora, Profe, Chivo, ¿cómo podemos identificar que un margen pues no sería aceptable? O sea, ¿en qué punto podríamos decir que el alza es demasiado? bueno, muy bien. Entonces, mira que aquí, David, hay un ejercicio que va como en esa dirección, ¿sí? Aquí hay otra propuesta, y esa propuesta, ¿cuál es? Esa propuesta es
los de ventas, los comerciales, dijeron que si les disminuyen el precio de la bocina para venderle al público en $20 y les aumentan el presupuesto de publicidad a los de mercadeo en $15,000 mensuales, los de ventas se comprometen a crecer la venta de bocina en un 50%. ¿Sí? Entonces, miremoslo acá. Este es nuestro escenario inicial, el que hemos venido trabajando. Y acá tenemos pues la propuesta de los comerciales. Entonces, el precio unitario lo están bajando en $20. De $2.50 a $2.30. Ellos no están metiendo con los gastos variables. O sea, se están manteniendo en 150. ¿Qué es crecer las ventas en 50%? Pues la mitad de 400 bocinas son 200 bocinas. O sea, es vender 600 bocinas. Entonces, 600 bocinas por 230 pesos cada bocina, ingresos por 138,000. 600 bocinas por costo variable unitario, 150. Nos da 90,000 de costo variable total. Esta diferencia da un margen de contribución de 80, y ese margen de contribución de 80 multiplicado por las 600 bocinas me da 48,000, o lo que es lo mismo, ingresos por 138,000 menos gastos variables totales por 90,000 me dan margen de contribución de 48. Los gastos fijos eran de 35, pero los comerciales pidieron que la publicidad también debía aumentarse en 15,000 para jalonar pues esa venta. Entonces la publicidad se aumenta y llega a 50,000. Entonces miran que ya aquí los gastos fijos están por arriba de lo que da el margen de contribución. Acá yo estoy teniendo una pérdida de 2,000. Entonces miren, como la pregunta que nos hacía David, pues acá si empezamos a analizar la diferencia entre estos dos estados de resultados, el actual y el proyectado con la propuesta, pues antes dábamos una utilidad de 5,000, ahora estamos dando pérdidas por 2,000. O sea, es decir que deterioramos nuestra utilidad operacional en esta ganancia de 5,000 y la trasladamos a terreno negativo o a pérdida en 2,000. O sea, estamos deteriorando la utilidad operacional de la compañía en 7,000. Entonces, esta sería una propuesta pues que no le aceptaríamos al área comercial. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Profe, ¿Qué hubo? un supuesto, por ejemplo, de que, por ejemplo, las ventas se mantengan y que no haya un cambio a largo plazo, ¿eso en qué afectaría de pronto en la utilidad? O sea, que las ventas se mantengan, ¿sí? Sí, profe. O Y sea, que nunca hayan cambios. ok, nunca haya cambios. Entonces, ahí tenemos como algunos conceptos pues aterrizados a la práctica o a la realidad. Si tú nunca le subes al precio, al final vas a ir deteriorando tu utilidad, porque seguro tus proveedores te van a ir subiendo precios, ¿sí? Normalmente la inflación representa como el alza generalizada de los precios. Entonces, los proveedores, tus empleados, ¿sí? Tú tiendes a subir cada año, a hacer un reajuste en términos de lo que fue el costo de vida. Entonces, si tú no subes precios, pues tus costos muy seguramente sí te los van a subir y perderías como utilidad operacional, ¿sí? Ahora, lo otro también es que normalmente el mundo capitalista, ¿a qué es lo que invita? El mundo capitalista lo que invita es siempre a crecer. Entonces ustedes ven, por ejemplo, a nivel de un país, que siempre hablan
del crecimiento del PIB. ¿Sí? El PIB es la torta que nos comemos los colombianos y siempre se habla de que el PIB creció el 3%, el PIB creció el 5%, entonces esa torta se hizo en ese porcentaje más grande. Y eso son medidas que tenemos pues en la cabeza, en la cultura capitalista. Lo mismo las empresas, ¿sí? Si una empresa vendió 400 bocinas este año, pues lo que esperan es que el año que viene crezca. Entonces, siempre las directrices y las cuotas que vienen de arriba de los dueños es, bueno, si ya vendimos 400, pues el otro año crezcamos, no sé, un 10%, vendamos 440. Entonces, es como la dinámica que se da pues a Sí, nivel. profe. Esto lo que pasa es que, por ejemplo, otra pregunta que me acabo de hacer es, viéndolo ya desde el punto de vista del consumidor, es qué tan dispuesto estoy por pagar el valor que me están dando al precio de venta. Entonces, por ejemplo, si yo compro un maletín hoy a 5 pesos y luego el mismo maletín me lo están vendiendo a 7 pesos, ¿yo qué tan dispuesto, o sea, qué decisión debo tomar yo para ver que el mismo material o de pronto que hayan agregado otra cosa sin que yo me dé cuenta, me lo esté metiendo ahí? ¿Sí me entiende, profe? Como a nivel de precio de venta al consumidor, Sí, profe. pues digamos que ahí vienen como muchas variables, ¿no? Es un tema también de, Mira, profe, ¿qué yo hubo? creo que ahí influye más el marketing. Por ejemplo, lo que pasa con, con Apple. Apple, el precio de producción de un computador es muchísimo más bajo que el precio de venta. Entonces, creo que también influye mucho el estatus, como el marketing, lo que puede lograr el marketing en convencer a la gente de que pagando un poco más se lleva más seguridad, más cosas exclusivas. Yo creo que eso ya es cosa de marketing. Sí, digamos que ahí ya entran unas variables, como menciona Daniel, como de mercado y, por ejemplo, pues, no sé, tú, por ejemplo, tienes un maletín Toto ahora, pero de pronto en un año sales a hacer la práctica y consigues pues una buena práctica con un buen salario y de pronto ves que para llevar el portátil que te asigna la empresa, pues ese morral que tienes en la universidad, así como de colorcitos fosforescentes y eso de pronto ya en el mundo corporativo no lo ves como tan serio, entonces te animas pues a comprarte uno pues más caro, ¿sí? Entonces es una combinación de como de necesidades, de tu situación económica en ese momento, de la lealtad que tienes hacia la marca Toto, ¿sí? Porque de pronto pues vas y buscas oportunidades en la competencia. Entonces, como menciona Daniel, ahí entrarían otras variables pues a jugar en la decisión. Listo, profe. Y yo, una última cosita, ¿Sí, vos? qué pena. eh, eso, yo veía que allá atrás decía gastos, pero eso estará como malo, ¿qué? Porque eso tiene que ver costos. Ah, bueno, Porque no sería gasto variable ni gasto fijo, sino que sería un costo, porque yo de ahí le voy a sacar una utilidad a eso. sí, mira que nosotros hablábamos en una clase anterior que normalmente el costo está como identificado como a nivel del costo del producto. Y el tema de gastos, de pronto uno lo tiene más en mente para los gastos operacionales, como los de mercadeo y como los de ventas. Acá, acá como estamos con el formato de margen de contribución, acá estamos separando entre variables y fijos, y entonces acá son independientes de, de si vienen de producto o si vienen de la parte operacional. Ah, ya, ya, Entonces, por eso listo. como que se pierde un poco la noción como del costo y del gasto, pues. Ya, listo, listo. Bueno, entonces tenemos ya para ir terminando, eh,
pues como un resumen, que los cambios en el costo variable y en el costo fijo, entonces pues en la medida en que se me aumente el costo variable, yo debo vender como más unidades para recuperar los gastos. Y en la medida en que mi costo variable baje, pues el punto de equilibrio estará en un nivel más bajo del volumen de venta. ¿Qué pasa a nivel de costo fijo? Si el costo fijo se me aumenta, pues debo vender más unidades para cubrir los mayores costos fijos. Y si mis costos fijos bajan, el punto de equilibrio disminuye. ¿Listo? Esas serían como las implicaciones. Y bueno, aquí digamos, habría también como un ejemplo, y es, por ejemplo, valga la redundancia, ¿qué precio por bocina debe cotizar Acoustic si desea aumentar $3,000 sus utilidades mensuales? Entonces, hay como un enunciado que nos dice que Acoustic Concepts vende 400 bocinas por mes. La compañía tiene la oportunidad de hacer una venta al por mayor de 150 bocinas. Sí se encuentra un precio aceptable para ambas partes. Entonces, pues básicamente es como una venta por conveniencia que puedo hacer con 150 bocinas que me están sobrando. Entonces, me pregunto si quiero tener $3,000 de utilidad, ¿qué debería hacer? Entonces, $3,000 dividido esas 150 bocinas, quiere decir que yo por bocina debería estar ganándome 20 por arriba de mi costo variable. ¿Sí? Entonces, si yo hago este negocio pues de conveniencia, de ponerle un precio de cotización a esas bocinas que me están sobrando, que son 150 bocinas, y la vendo cada una a 170, pues lo que está diciendo es que está ganando 20 por bocina, y como fueron 150, pues se va a terminar ganando esos $3,000 que se está proponiendo ahí como una utilidad mensual. ¿Listo? Bueno, y aquí empalmamos con lo que nos va a quedar para la próxima sesión, que es el tema de cómo calculamos el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de nuestro próximo encuentro.